Segundo programa de Cita Previa de esta temporada. Hoy vamos a hablar de los partos prematuros con Javier Martínez Guisasola. También estará con nosotros Pilar San Martín, como siempre, que saben que no falta. Viajaremos de nuevo a Madrid para hablar sobre implantes con Rodrigo Martínez Orcajo y les ofreceremos un reportaje sobre Alzheimer. Comenzamos en tan solo 10 segundos, no se muevan. Comenzamos un nuevo programa de Cita Previa, aunque hay que decir que hoy todos los caboladores estuvieron en la temporada pasada. Precisamente empezamos con Javier Martínez Guisasola, que ya nos acompañó en algún programa, ¿verdad? Sí, sí. Bienvenido claro de nuevo. Muchas gracias. Y mil gracias. A vosotros. Hay que repetir cuando guste, hay que repetir cuando se hace bien, ¿verdad? Pues cuando queráis volveremos. Nosotros encantados. Javier, hoy vamos a hablar de partos prematuros. Lo primero creo que sería aclarar qué es un parto prematuro, a partir de qué semana se considera un parto prematuro. Para nosotros, para los obstetras, un parto prematuro, según lo define la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, es aquel que sucede antes de la 37 semana de embarazo. Eso equivale a 259 días de gestación, contados siempre, que eso es importante, a partir del primer día de la última regla. Y eso es lo que definimos nosotros como parto prematuro. Es lo que a los que no estamos en el mundo de la sanidad nos cuesta mucho calcular, ¿no? Porque nunca sabemos cómo se cuentan las semanas de embarazo y nos volvemos un poco locos. Nosotros, ya te digo, contamos a partir del primer día de la última regla. Es cierto que el embarazo en sí, teóricamente, empieza como 15 días después, 14 días después, que es la ovulación. Pero lo tenemos así codificado. Estipulado. 259 días. A partir de ahí, consideramos que es una gestación a término, anterior, pretérmino o prematura. Javier, ¿qué porcentaje de partos se producen antes de esa semana que estábamos comentando? Las estadísticas oficiales hablan en torno a un 9, 9,5, incluso en algunos centros, hasta en algunas zonas de España, incluso hasta de un 10% de partos que suceden antes de los 259 días o de las 37 semanas de gestación. Ahora, hay que tener en cuenta que no es lo mismo un prematuro de 36 semanas que un prematuro de 24. Entonces las consecuencias también pueden ser diferentes. Porque es ahí cuando varía mucho el nivel de formación de ciertas partes de ciertos sistemas, ¿no? del organismo. Pues sí, date cuenta de que, por ejemplo, el corazón, por ejemplo, o el cerebro, son estructuras que incluso después de nacer en la vida neonatal o incluso en la primera infancia todavía se siguen desarrollando. Entonces, la gestación intrauterina, o sea, el feto dentro del útero se está formando, pero su desarrollo sigue o continúa una vez que se ha nacido. Javier, es difícil explicar para el público en general, ¿no? Se nos escapan. Estoy buscando palabras, digámoslo así, para que se me pueda entender. Bueno, te agradecemos mucho que hagas ese esfuerzo, porque es verdad que cuando estás acostumbrado a tecnicismos, luego explicarlo de cara al público es complicado. ¿Qué repercusiones tiene un parto prematuro? Las principales repercusiones que va a tener el parto prematuro son, en función del grado de prematuridad, es evidente, como decíamos antes, pero sobre todo las principales secuelas que va a dejar son secuelas fundamentalmente neurológicas. Neurológicas sobre todo a nivel motor, pero también a nivel sensorial y cognitivo, incluso auditivo. Esto no quiere decir que todos los niños prematuros vayan a tener problemas, ni mucho menos, pero a medida que la prematuridad es más precoz, mayor riesgo de este tipo de secuelas que van a tener evidentemente repercusiones luego tanto familiares como sociales y por supuesto personales sobre ese niño. Pero insisto, la prematuridad hoy en día, con los grandes servicios que hay de neonatología en España, poco a poco vamos consiguiendo disminuir muchísimo las secuelas y no hay que asustarse o hay que preocuparse, pero hasta un límite. ¿Cuáles son las últimas partes fetales en formarse y por lo tanto, como decíamos, pues igual las que pueden acabar siendo las más afectadas? Pues la más afectada, como te comentaba anteriormente, a nivel de prematuridad va a ser el sistema nervioso central. ¿Por qué el sistema nervioso central cuando siempre hablábamos del sistema respiratorio? Hoy en día cuando detectamos, y me imagino que luego me harás alguna pregunta sobre ello, cuando sospechamos que puede venir un parto prematuro, una de las primeras medidas terapéuticas es favorecer la maduración del sistema pulmonar o del aparato respiratorio para que el niño pueda respirar lo mejor posible una vez que ha nacido.
pero como te decía, el sistema nervioso central sigue desarrollándose. Entonces una gran prematuridad origina que el cerebro de ese niño sea un cerebro muy inmaduro y que puede tener problemas importantes. No sé si será fácil de explicar o si es casi mejor dejarlo para los profesionales. ¿Cómo hacéis para forzar que una parte del cuerpo de un prematuro se forme? Pues mira, un ejemplo que sí te puedo explicar es el pulmón. Cuando sospechamos un parto prematuro, administramos corticoides y esos corticoides lo que aceleran son que las células pulmonares produzcan una sustancia que facilite que cuando el niño nazca ese pulmón se expanda y sea capaz de recoger el aire o el oxígeno si está intubado. Si no administramos eso, pues se forma lo que llamamos un distrés respiratorio, una membrana hialina, tecnicismo nuestro, que dificulta mucho la perfusión de gases entre la circulación y el pulmón y los espacios alveolares, que es donde está el oxígeno para el niño. A nivel del sistema nervioso central, nosotros estamos poniendo ahora mismo en marcha aquí en el Hospital Universitario de Burgos una medida profiláctica, también medicamentosa, que parece ser que protege, se ha visto en estos últimos años que determinada sustancia protege el desarrollo cerebral de estos niños prematuros. Javier, ¿se conocen las causas que desencadenan un parto antes del final del embarazo? Teóricamente el parto prematuro es un proceso multifactorial. Hay causas inmunológicas, isquémicas, mecánicas, hormonales, etcétera, que pueden desencadenar un parto prematuro. Nosotros los obstetras, eso identificarlas es difícil hasta que se produce, pero los obstetras sí podemos, a través de historia clínica, de exploraciones y de ecografía, sospechar si alguna mujer tiene factores de riesgo que puedan favorecer a futuro un parto prematuro. Por ejemplo, un mioma, un útero malformado, un cuello de la matriz insuficiente. Todo eso son factores que podrían desencadenar un parto antes de la 37 semana. E incluso conociéndolos, en muchas situaciones los podemos incluso tratar de prevenir. ¿Y cómo se podría prevenir? Pues por ejemplo, si sabemos o sospechamos que ese cuello es insuficiente, es decir, que a medida que ese niño vaya creciendo y pesando más, el cuello se va a ir dilatando, lo que hacemos es, en una semana precoz de gestación, cerrarlo con una sutura, por ejemplo. ¿Y cómo sabemos que es realmente que estamos de parto, es un parto prematuro y no que es una falsa alarma? Bueno, es difícil diferenciar y explicar a la población general cuándo se trata de un parto y cuándo se trata de un falso trabajo de parto. ¿Por qué es difícil? Porque no quiero engañar a nadie, una equivocación acaba en un parto. El útero es un músculo y todo músculo, cuando uno lo estira, tiende a contraerse. ¿Qué pasa? Que si el útero es un músculo, a medida que crece el embarazo se estira y empieza con una serie de contracciones. Entonces son las contracciones que nosotros denominamos de Braxton Hicks, pero que no van a llevar al parto. Las mujeres se refieren como contracciones que notan la tripadura, sin más. Ahora, cuando esas contracciones empiezan a ser bastante frecuentes, empiezan a ser molestas, de molestas pasan a dolorosas, y ya no te digo si encima originan un pequeño manchado vaginal, son signos de alarma en los cuales la gestante debe ir al hospital para descartar que eso esté empezando. Una vez se produce ese parto prematuro, ya no hay vuelta atrás, ¿la madre requiere algún tipo de cuidado específico? Cuando nosotros sospechamos que empieza un parto prematuro, es decir, que es lo que llamamos nosotros amenaza de parto prematuro, tenemos una serie de fármacos y de medidas a adoptar intentando frenarlo. Esas medidas, entre otras, es el reposo absoluto, entre otras es hidratar y luego ya medidas medicamentosas. ¿Qué pretendemos? Intentamos retrasar al menos 48 horas el parto. ¿Para qué? Para que el corticoide haga efecto y el pulmón madure en el caso de que al final se produzca el parto. Entonces esas son las principales medidas que adoptamos nosotros. En ocasiones conseguimos retrasarlo semanas, pero inicialmente si el parto está estableciéndose es muy difícil frenarlo y a lo mejor lo conseguimos 48 horas. Javier, lamentablemente nos quedamos sin tiempo porque el tema es de lo que da para esto, para mucho más, incluso para un congreso, ¿verdad? Pues por ejemplo. Bueno, ya te he dado el pie y ya puedes seguir. Pues lo puedo anunciar yo, que el próximo sábado 27 de octubre aquí en Burgos celebraremos el Congreso Regional de Obstetricia y Ginecología de todos los ginecólogos de Castilla y León. Y este año nos ha tocado a nosotros, a los del Hospital Universitario de Burgos, organizar esa reunión. Hablaréis, por lo que tengo entendido, sobre los partos prematuros, pero también sobre el suelo pélvico. Exactamente, habrá una segunda parte que será sobre suelo pélvico y patología, que también tiene que ver con el parto, porque lesiones del suelo pélvico son secundarias al parto. Entonces yo creo que lo próximo es que vengas a hablar sobre el suelo pélvico. Encantado de volver. Muchísimas gracias, Javier. Nosotros continuamos, vamos a ofrecerles ahora un reportaje sobre el Alzheimer y después volvemos a viajar a Madrid para hablar sobre implantes dentales con Rodrigo Martínez Orcajo.
El 10% de los burgaleses mayores de 65 años sufren demencia. De ellos, el 65% padece Alzheimer, una enfermedad que borra los recuerdos e imposibilita llevar una vida normal. Es la degeneración más arraigada de lo que tenemos en el cuerpo, que es el cerebro, ¿no? Entonces lo que se va produciendo es poco a poco la muerte neuronal, no debida al paso de los años, no debida al envejecimiento, sino realmente porque hay un factor desencadenante, hay una proteína a nivel cerebral que se acumula y vamos a llamarle tóxica, y entonces lo que va haciendo es generando la muerte neuronal. El Alzheimer no se puede prevenir, pero sí se puede detectar en sus fases iniciales, retardando así el avance de la enfermedad. Sospechamos que efectivamente es genética, pero sí que se puede hacer y sí que marcamos una serie de directrices para intentar prevenir que el inicio de esa enfermedad se retarde lo más posible. Entonces, cada vez hay más estudios que hablan de que en la edad media de la vida, controlar la tensión, factores nutricionales, evitar tóxicos como el tabaco, como el alcohol, y controlar medidas, incluso hacer medidas de ejercicio físico, lo que pueden hacer es que a nivel cerebral nuestras neuronas se sientan protegidas, se sientan mejor, con un metabolismo más rico, y entonces, bien, la enfermedad puede aparecer, pero podemos hacer que se retarde meses o años su verdadera sintomatología. La forma de aparición de la enfermedad es muy variada. No existe un patrón único y en ocasiones puede no notarse hasta que la enfermedad ha evolucionado un poco. Lo que todo el mundo conoce es el trastorno de memoria, ¿no? El trastorno de memoria es el factor central más importante de afectación, pero es verdad que luego hay pacientes con enfermedad de Alzheimer que tienen afectación del área del lenguaje incluso más importante que la memoria. Hay gente que no tiene orientación, hay gente que falla en organización de problemas. Bueno, la memoria de aprendizaje y del recuerdo de los hechos recientes es lo más llamativo. Y luego todas las demás funciones cerebrales. Digamos que la lesión del Alzheimer empieza en la zona de la memoria, pero luego se distribuye por todo el cerebro. Entonces, al distribuirse por todo el cerebro, todas las funciones antes o después se ven involucradas. Hoy por hoy no existe ningún tratamiento que pueda curar la enfermedad de Alzheimer, pero sí medicamentos que previenen durante un tiempo algunos de los síntomas. No tenemos un tratamiento que sea curativo de la enfermedad de Alzheimer. Los tratamientos que se ponen ahora son tratamientos que digamos actúan a nivel bioquímico por intentar que la transmisión entre las neuronas pues sea más efectiva. Y de hecho conseguimos, con los tratamientos de ahora conseguimos retrasar de alguna forma la evolución de la enfermedad, de tal forma que bueno, pues sí que estamos consiguiendo al menos un cierto alivio. En el futuro, pues ahora mismo hay un montón de líneas de investigación, sobre todo de proteger las neuronas contra ese amiloide que hablaba antes, que es el tóxico cerebral, y luego, pues digamos, de alguna forma mejorar la estructura neuronal, tanto el núcleo de la neurona como las conexiones. Es importante también tener en cuenta la terapia cognitiva, es decir, si detectamos la enfermedad cuanto antes, le podemos poner un tratamiento que pueda ir retrasando. Si además entra en un programa de rehabilitación cognitiva, podemos hacer, ya está demostrado que la rehabilitación cognitiva mejora la conexión entre las neuronas y por tanto podemos hacer que durante más tiempo esas funciones cognitivas estén indemnes. El Alzheimer no distingue entre personas. Familiares y enfermos se enfrentan día a día a un viaje sin retorno. Volvemos a la clínica de implante aquí en Madrid para volver a entrevistar a Rodrigo, que es un placer. Muy buenas. Buenas noches. Como siempre, un placer. Claro que sí. Porque nos lo explicas todo muy bien. Ese es mío, el placer es mío. Nos lo explicas todo muy bien. Llegamos aquí, nos tratan estupendo, pues ¿para qué queremos más? Intento. Rodrigo, la entrevista de hoy quería que la hablásemos un poco de la carga inmediata, pero vamos por partes y de primeras cuéntanos qué tipo de implantes hay hoy en día en el mercado. Pues hay tres tipos de implantes, fundamentalmente. Existen los implantes de gama baja, los de gama media y los de gama alta.
Básicamente de gama alta, de las 68 marcas que hay 2 marcas, ¿no? Una es Nobel Biocare y la otra es Straumann. Nosotros, por cómo solemos trabajar, nosotros consideramos que somos los responsables del tratamiento del paciente. Entonces, cuando un paciente se nos sienta en nuestro gabinete, lo que queremos es hacerle algo que sea efectivo, que sea lo mejor y para nada comercializar. Entonces, nuestro objetivo no es trabajar con los implantes de gama baja ni de gama media. Es trabajar con implantes de gama alta e intentar presupuestarlos como si fueran de gama media para competir con el de enfrente. Nobel Biocare es conocido también por su afán por la innovación. Sí, de hecho que Nobel Biocare es la casa que comenzó con los implantes. Fueron los que sacaron la patente, los que empezaron, los que más han estudiado su superficie, los que cada día cambian de diseño de implante para facilitar la carga inmediata. Ten en cuenta que el procedimiento de carga inmediata es un procedimiento en el cual requiere un tipo concreto de implante. No vale un implante con una superficie no estudiada y no vale un implante con un mecanizado, una forma que sea inadecuada. Entonces, claro, colocar unos implantes de baja gama o de gama media y colocar una prótesis de carga inmediata es imposible, ¿no? O sea, que como implantólogo recomiendas Nobel Biocare y no solo eso, sino que en el caso de que utilicen la técnica de carga inmediata, con más motivo. Yo recomiendo una marca de calidad, es decir, no recomiendo. Considero que no estoy comercializando con los pacientes, entonces no estoy colocando un implante que a mí me cuesta muy barato y se lo coloca al paciente a un precio muy caro. No, sino todo lo contrario. Lo que creo es que estoy prestando un servicio y que ese servicio ha de ser integral y que ese servicio ha de ser seguro para el paciente, porque si lo es para él, lo va a ser para mí. Entonces, para eso soy partidario de utilizar 2 o 3 casas de implantes que sean punteras, que tengan una superficie adecuada y que tengan unas conexiones adecuadas, que permitan realizar tratamientos diferenciadores y para que al paciente no le supongan un sobrecoste. Es decir, que no le suponga más dinero que un implante mediano. A corto plazo igual no notamos la diferencia entre un implante de calidad y uno igual de menos calidad, pero a largo plazo, ¿qué problemas pueden surgir? Bueno, incluso a corto. Yo he tenido casos de implantes de gama media, pues que por necesidad del paciente lo ha pedido, e incluso de partirse el implante a mitad de cirugía, ¿no? Entonces, son cosas que dices, bueno, pues no puedo realizar cirugías dependiendo de que el implante se me parta o no se me parta, ¿no? No puedo depender de eso, puedo depender que no haya hueso, puedo depender de lo que sea, pero si juego al fútbol lo que necesito es un buen balón y unas buenas botas para jugar bien. Pues aquí igual, ¿no? ¿La carga inmediata qué beneficios tiene para el paciente? Pues, hombre, tú piensa que cuando antes no se hacía, el protocolo tradicional lo que requería es un procedimiento en 2 fases. Es decir, una primera fase en la cual se quitaban los dientes, el paciente estaba 3 meses sin los dientes y sin nada, con una dentadura de quitar y poner. Llevamos 3 meses. Tras esos meses se colocaban los implantes, se esperaban 6 meses, llevamos 9 meses con una dentadura de quitar y poner, y tras ese periodo se empezaba a hacer la prótesis definitiva, que tardábamos unos 2 meses. Entonces, prácticamente el paciente estaba al final 1 año con unos dientes de quitar y poner, que continuamente le irritaban en la boca, que hacían generar pérdida ósea alrededor de los implantes recién colocados, con lo cual pues desde hace unos años ya hemos cambiado ese procedimiento. La superficie del implante mejoró, la forma y el mecanizado mejoró, lo que permitieron es que insertar una prótesis provisional en el mismo acto quirúrgico o al día siguiente de la intervención. Es decir, la misma intervención nos pueden quitar las piezas o poner el implante, una corona provisional y salimos con dientes. Eso es, ese procedimiento que hemos hablado de 9 meses hasta tener unos dientes fijos, lo convertimos a un procedimiento de un solo día. Parece muy comercial, pero es que en realidad lo que es que ha mejorado la técnica, ha mejorado la superficie, ha mejorado el mecanizado, y lo que permite es que ese paciente que iba a tener que estar 9 meses sin dientes, ahora va a estar con dientes al día siguiente o incluso el mismo día con la técnica que tenemos patentada. O sea, ese paciente en tan solo un día va a poder
comer prácticamente normalmente, y no solo eso, sino mirarse en un espejo y ver que tiene una dentadura y no... Sí, y que que no tiene una dentadura que se le cae en un vaso, que no tiene una dentadura que se le mete un granito de arroz, kiwi y ve las estrellas, que no se le van a infectar tan fácilmente los implantes. Y incluso hay pacientes que por necesidad económica no se pueden hacer la prótesis definitiva. Entonces están varios años con esta provisional y después ya le haremos la definitiva. No, Rodrigo, pues nada, tomamos nota, ya sabemos lo que es la carga inmediata. ¿Con qué nos va a sorprender el próximo día? Bueno, ya lo veremos, será el próximo día. Pues nada, Rodrigo, muchísimas gracias y hasta pronto. Nosotros continuamos en Cita Previa en 10 segundos, vamos con nuestra última sección, la del médico de familia. Si para ti calidad de vida es poder comer unas nueces, masticar un chicle, sonreír sin complejos o no acabar el día con tus dientes en un vaso, definitivamente necesitas el mejor especialista en implantes dentales. Implante, el primer instituto dental avanzado de Burgos, en la Plaza Mayor. Implante, definitivamente. Última sección del programa, la sección de nuestro médico de familia, y como siempre está con nosotros Pilar San Martín. Muy buenas. Hola, buenas, Carmen. Gracias por hacernos un hueco y de nuevo aquí además en la Clínica Nueva Vida. Nada, gracias por venir aquí. A nosotros encantado, que nos tratáis siempre muy bien. Pilar, la primera pregunta que nos hacen hoy nuestros espectadores es ¿qué beneficios tiene la soja? Bueno, la soja tiene beneficios como cualquier legumbre, pero algunos más, porque tiene más proteínas que no son animales, que son las que pueden producir más problemas. Son ricas en ácidos grasos omega 3 y omega 6 que previenen del riesgo cardiovascular y luego pues bueno, favorecen para muchas cosas a la hora de la menopausia, que disminuyen un poco los efectos negativos de la menopausia y bueno, y tienen muchas vitaminas y es muy saludable. Pilar, recordamos a los espectadores que si quieren mandarnos sus preguntas pueden hacerlo a través de citaprevia@rtvcyl.es, luego se les enviamos las preguntas a Pilar, y también pueden mandarnos sus consejos, sus sugerencias también a través de Facebook y de Twitter. La siguiente pregunta, que es una de las que nos han mandado a nuestro correo, sería ¿qué es la rinitis alérgica? Bueno, la rinitis es una respuesta de la membrana que recubre la mucosa de las fosas nasales, de toda la zona respiratoria alta, y cuando es alérgica es producida por algo, por una etiología que está produciendo eso. Entonces, una rinitis es cuando hay una inflamación. ¿Y qué síntomas hay? Estornudos, aumento de mucosidad, congestión nasal, algunas veces va acompañado con conjuntivitis o lagrimeo, otras veces no, y a veces puede dar mareos, síntomas de atontamiento de cabeza, de dolor de cabeza. O sea, que son los síntomas propios de muchas alergias, ¿no? Sí, de muchas alergias primaverales o estacionales. La siguiente pregunta sería ¿cada cuánto tiempo hay que hacerse un chequeo? ¿Y qué pruebas conviene hacerse? Lo de los chequeos es algo bueno, que cada médico tiene que saber cuándo hay que hacerle un chequeo a sus pacientes. Es algo un poco personalizado, no vale todo para todo el mundo, depende de muchas cosas, pues del tipo de vida que tú llevas, del estilo de vida que tú llevas, depende también de los antecedentes familiares que puedas tener, depende de la edad, depende también de tu constitución física y de los problemas que si eres más deportista, menos deportista. Entonces será tu médico el que te diga cuándo hay que hacer y cada cuánto tiempo hay que hacer esos chequeos. No hay nada estipulado, ya te digo que depende de muchas cosas. Siempre es recomendable a partir de los 40 años, antes, si una persona es sana, si no tiene antecedentes y si lleva una buena calidad de vida, haciendo ejercicio, con una dieta adecuada, como siempre decimos, sin fumar, pues con un consumo de alcohol moderado, pues bueno, en principio tampoco se necesitaría, sí, porque sí. Y luego las pruebas, pues bueno, unas pruebas básicas serían una exploración general, una anamnesis completa, una exploración general y una analítica, que ya sería el médico el que decidiría en cada caso lo que se necesitaría pedir, y en principio para una persona sana no haría falta. Y a partir de los 40 que nos comentabas, pues depende eso de los factores de riesgo que pueda tener cada uno, de las enfermedades que pueda tener cada uno, de su constitución física y de su estilo de vida, porque no es lo mismo una persona que puede tener riesgo cardiovascular con una obesidad, que no hace ejercicio, que además fuma, que además tiene el colesterol alto, que una persona sana, joven, que hace ejercicio y que está con todo dentro de la normalidad. Entonces eso dependería de cada uno. Y supongo, Pilar, que en el medio está la virtud, ¿no? Y que no hay ni que pasarse a hacernos demasiados chequeos, que ni ser exagerados,
ni directamente no hacernos ninguno. Eso es, que tampoco hay que obsesionarse, que todo no hay que medicalizarlo, como siempre os digo, y que lo principal antes de hacer chequeos es la prevención, el cuidarse, para evitar pues tener todos esos factores de riesgo y tener todos esos problemas que nos puede dar la salud si no nos cuidamos. Es complicado, la gente a veces se va al médico y tiene la sensación de que tiene que salir con un fármaco, ¿no? O tiene que salir con algún tratamiento. Pero es que cada día medicalizamos más todo y nos olvidamos de cosas básicas y de cosas de sentido común que nos dan mejor calidad de vida que un fármaco, porque al final ningún medicamento está exento de efectos secundarios. Entonces, cuidarse más. Pues claro, hay muchas cosas que se pueden mejorar con una buena alimentación o haciendo ejercicio y, pues por ejemplo, como otras veces hemos dicho, el estreñimiento. Si tú llevas una dieta adecuada, tomando fibra, tomando frutas y verduras, ¿para qué quieres tomar un medicamento? Es que me parece como un poco absurdo. ¿Que no te gustan las verduras? Tampoco los medicamentos es lo más delicioso de tomar, creo yo. Entonces, pues bueno, creo que hay que ser un poco más razonables en lo que hacemos. Pilar, la última pregunta de hoy es: ¿puedes contagiarte de rubéola aunque te hayas vacunado? La vacuna de la rubéola no es solamente una dosis, es la vacuna triple vírica y se ponen varias dosis a lo largo de la vida. Cada dosis de vacuna que pones te da un poco más de inmunidad. Entonces, si una persona está correctamente vacunada, se supone que ha producido la inmunidad suficiente para que no vuelva a tener esa enfermedad. Entonces, si está correctamente vacunado, no tiene por qué volver a infectarse. Pues eso ha sido todo por hoy, Pilar, así que muchas gracias. Ha sido fácil. Bueno, ya veremos si no te ponen a prueba la semana que viene. Con estas preguntas ya nos despedimos. Saben que pueden contactar con nosotros a través de Facebook, de Twitter y en citaprevia@rtvcyl.es. Así que hasta la próxima semana.